sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Llevamos unos días considerablemente festivos. Ayer, jueves 13, fue el último día de Pesaj para los judíos. Y este domingo 16, el cristianismo ortodoxo celebra su Pascua. Y es muy bonito porque en hebreo Pesaj, de donde viene el griego Pascha, que da voz al castellano Pascua, significa dejar pasar o pasar de largo. A menudo he oído decir que lo que conmemora Pesaj es el éxodo de Egipto, especialmente el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, ese paso. Pero en realidad el mitos más significativo de Pesaj y el por qué toma ese nombre está en los capítulos 11 y 12 del libro del Éxodo, cuando Yahvé ordena a los israelitas en Egipto que sacrifiquen un cordero por Pascua y tiñan con su sangre el dintel y las jambas de sus puertas. Esa noche eliminaría a los primogénitos de Egipto y al pasar por delante de las casas de los judíos, al ver la sangre, la muerte no entraría en ellas. Es esa muerte la que pasa de largo y es la primera señal del sentido último de la fiesta, la idea de celebrar la libertad. El pueblo de Israel celebra que es libre. Y claro, de la esclavitud y posterior libertad del judaísmo a la muerte y posterior resurrección del cristianismo hay un paso. El simbolismo es semejante. Pero hoy no quiero hablar de Pascuas judías ni cristianas, sino de una fiesta que aparece en medio, que se celebra mañana y que es propia del Islam. Laylat al-Qadr, la noche del destino o la noche del decreto. Estamos a una semana del fin del mes de Ramadán y el viernes que viene tendremos otro vídeo relacionado con el Islam, ya que se celebra la fiesta de Eid el-Fitr, y hablaremos sobre el ayuno. Pero, ¿por qué dedicarle un vídeo a la noche del destino o a la noche del decreto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo dice el propio Corán 97.1.5, que lleva precisamente ese nombre. El nombre de la sura 97 es Al-Qadr. Dice, lo hemos revelado en la noche del destino. Se refiere al Corán. ¿Y cómo sabrás que es la noche del destino? La noche del destino vale más que 1000 meses. Los ángeles y el espíritu descienden de ella con permiso de su Señor para fijarlo todo. Es una noche de paz hasta rayar el alba. Según el Corán 44.4, en esta noche se fija el destino de todas las cosas para el próximo año y también, que es lo que nos interesa aquí, fue la noche en la que Muhammad recibió la primera revelación, en el año 610 a los 40 años de edad, y también fue la noche en la que 23 años después recibió la última revelación. Ya tengo un vídeo en el que explico qué es la revelación, que os lo dejo por aquí arriba, así que hoy me voy a centrar en intentar explicar el sentido profundo, muy bello, de la revelación coránica. Para el Islam, Muhammad es el mensajero de lo que se denomina Kalam Gair Maghluk, que se puede traducir como el discurso increado, una palabra eterna, Kalam Kadim. En árabe, revelación se dice Wahi. En su definición más profunda, que aporta el profesor Abdelmumin Aya, Wahi es un destello fugaz que ordena hacer algo que inmediatamente es obedecido, aunque no se sea consciente de dónde viene o cuáles son los mecanismos que hacen que eso sea así. Para comprender el sentido original del término wahi,
y, por tanto, aproximarse a cómo el profeta Muhammad sentía la revelación, podemos acudir a la propia literatura islámica para extraer de ella los significados con los que se utiliza el término wahy, además de revelación, para enriquecerlo al máximo y darnos cuenta de su dimensión profunda. Por ejemplo, el Corán utiliza el término wahy en 1668 para referirse al instinto que impulsa a las abejas a construir colmenas. También lo encontramos referido a algo que va más allá del mero instinto. El instinto es algo a lo que la criatura no puede negarse y se utiliza para referirse como más a una inclinación natural hacia determinadas cosas que voluntariamente se asume, como por ejemplo la madre que amamanta a su hijo según 28.7. El wahy es lo que empuja a una madre a nutrir y a proteger la vida generada en ella y surgida de ella. Es algo que va más allá del instinto. También se utiliza wahy en 19:11 para referirse a la inspiración divina de Zacarías cuando salió del templo y le dijo a la gente lo que tenía que hacer. Incluso es empleado el mismo término para referirse a lo que el Saitán inspira a los destructores y para referirse a la revelación de la propia tierra. Porque, según el Islam, la tierra no es menos que el hombre, así que ella también vive y recibe la revelación, el wahy de Allah. Dice el Corán 99:4-5, en ese día la tierra contará sus noticias por el hecho de que tu Señor le ha dado una revelación. Eso es lo que recibe Muhammad, wahy. Ahora, ¿cómo lo recibe? Contrariamente a lo que se suele pensar, el fenómeno de la aparición angélica a un profeta es polimórfico. No aparece siempre de la misma manera en las fuentes islámicas. El Corán, por ejemplo, no dice que Muhammad viese al ángel con sus ojos, sino en sus entrañas, en lo más profundo de sí mismo. Según un hadith de Ubayd ibn Umayr, que goza de bastante consenso en un amplio sector del Islam, la primera revelación tuvo lugar durante un sueño. Dice, él, refiriéndose a Jibril, que es el que la tradición cristiana es Gabriel, él vino a mí mientras estaba dormido, trayendo consigo una tela ricamente ornamentada que contenía un escrito. Es Muhammad el que está hablando. En cuanto lo recité, desapareció y él me abandonó. Esto es un poquito más adelante del mismo hadith. Dice, desperté de mi sueño y fue como si un texto hubiera sido inscrito en mi corazón. El hadith más célebre que da esta afirmación, sin rastro de duda, se atribuye a Aisha, que dice, la primera revelación que recibió el mensajero de Allah fue la visión pura mientras dormía. Sin embargo, en otras ocasiones, las visiones del profeta o la revelación tenían lugar estando despierto. La visión de Jibril llenando los cielos en el horizonte ocurrió en la vigilia y en muchas otras ocasiones la revelación descendió sobre Muhammad mientras iba a caballo, mientras estaba subido en el mimbar de la mezquita, mientras hablaba con alguien o incluso mientras estaba en la cama con Aisha. Sobre el modo de descenso de la revelación nos cuenta un hadith recogido en la vida del profeta Muhammad, una obra de Ibn Kasir, muerto en 1373, que dice que el mensajero de Allah tenía abiertos los ojos y podía ver. Evidentemente no se refiere a los ojos ni a la visión física, sino a la visión profunda que penetra la realidad hasta la esencia última de lo real. Verdaderamente, esta era la promesa de la serpiente. Cuando les dice a Adán y Eva que serán abiertos sus ojos y serán como dioses, se está refiriendo a esa visión. También cuenta el hadith que el profeta tenía el rostro encendido y gimoteaba como un ternero recién nacido. Ese rostro encendido es equivalente al de Moisés tras la revelación del Sinaí y son muchos los profetas que tratan de poner en palabras la traumática experiencia de la revelación que debía dejar al receptor en un estado de indefensión y estupor bastante potente. De ahí que se pretende explicar con el gimoteo. Otros hadices, como por ejemplo los que recoge Muslim en su Sahih del siglo IX, nos dicen que cuando recibía la revelación parecía como encolerizado y se le demudaba el rostro.
Y se cuenta también que dejaba colgar la cabeza y sus compañeros hacían lo mismo. Cuando salía de aquel estado, volvía a levantarla. Es curioso, muy bonito, cómo el dejar colgar la cabeza sea imagen de Muhammad recibiendo la revelación de Dios y también sea imagen del Jesús joánico en la cruz entregando el Espíritu, el mensajero que recibe el mensaje desde Dios y el mensaje hecho carne que regresa a Dios. Y en ambos casos se produce la expresión exterior con una caída de cabeza. Es precioso. El caso es que la revelación es un hecho polimórfico y no puede ser reducido a una imagen simple ni mucho menos homogénea. Las formas en las que se expresa la transmisión no tienen ningún valor objetivo en el caso coránico, sino que su única función es que la transmisión se produzca, pero la forma en la que se produce es irrelevante. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el caso de Moisés en el Sinaí, donde no solo la transmisión de la revelación es importante, sino también la forma en la que se produce, ¿no? Los elementos que constituyen el mitos. Existe, por ejemplo, otro hadiz en el que Jibril está con el profeta y viene a ellos otro ángel, según recoge Muslim, como si fuese una especie de revelación dentro de la revelación, ¿no? Como distintos niveles de revelación. En otros hadices, compilados por Ibn Jair, muerto a finales del siglo XII, se dice que Muhammad fue capaz de ver a Jibril con sus 600 alas. En otros se cuenta que Jibril se aparecía al profeta bajo la forma de Dahiyya al-Kalbi, uno de los compañeros de Muhammad, según constata Ibn Sa'ad, entre el siglo VIII y IX. Al menos en 2 ocasiones a Jibril pudieron verlo todos los que estaban con Muhammad, porque tomó la forma de un beduino, según un hadiz recogido por Muslim y por Bukhari. El hadiz dice, relatado por Umar ibn al-Hattab, quien dijo: mientras estábamos junto al profeta de Allah cierto día, he aquí que se nos acercó un hombre de una vestidura intensamente blanca y pelo muy negro, que no parecía venir de viaje y sin embargo ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó delante del profeta hasta rozar con sus rodillas las de él y apoyó sus manos en los muslos del profeta. Entonces, ahí el recién llegado empieza a hacer preguntas a Muhammad, él comienza a responderlas y entonces ese personaje se marcha. Y continúa el hadiz. Cuando se hubo marchado el visitante, el profeta se volvió hacia Umar y le dijo: ¿sabes quién es el que ha estado preguntando? A lo que Umar repuso: Allah y su mensajero saben más. Y Muhammad le contestó: es Jibril, que ha venido a enseñaros vuestro din, es decir, el camino de los musulmanes. También encontramos a Muhammad estudiando el Corán todas las noches del Ramadán junto a Jibril. Otras veces la revelación era simplemente un ruido que o bien tomaba la forma de un zumbido de abejas o del tintineo de una campana, que le hacía sufrir mucho y que hacía que Muhammad se quedara pensando qué había querido decirle Jibril con esa manifestación, ¿no? Todo esto lo recoge Bukhari y pretende ser una muestra de cómo el profeta estaba atento, abierto a las aleyas del mundo, que eran los signos a través de los cuales se manifiesta Dios. Precisamente en árabe, un aya, que en castellano transliteramos como aleya, del árabe alaya, significa precisamente señal, símbolo o parábola, también presagio o milagro. El Corán insiste en que las ayat, plural de aya, no son solamente los versos de la revelación coránica, sino que el mundo está lleno de ayat para quienes tienen, como diría Jesús, ojos para ver. Así que podemos entender y podemos apreciar que la revelación es un fenómeno muy complejo. Muslim recoge que al menos durante 7 años de los 15 que pasó Muhammad en la Meca recibiendo la revelación, recibiendo al-Wahi de Allah, esta fue un resplandor de luz cegadora en el que no había mensaje alguno. 7 años de pura luz. Todo esto no era más que la pura manifestación de Dios. El mensaje vendría más adelante.
Como vemos, la tradición sobre la revelación es muy rica, muy variada y se recoge en distintos hadices que hablan, por ejemplo, de las visitas que recibió Muhammad de Israfil, el ángel de la resurrección, 3 años antes de que Jibril comenzase a revelarle el Corán. Esto es una señal, es un mito que implica que antes de abrirse a Allah y convertirse en su mensajero, tenía que morir a lo que había sido hasta ese momento y renacer como alguien nuevo. También otros hadices que cuentan que Jibril no solo le reveló el Corán a Muhammad, sino que también le hizo un exorcismo, es decir, una kenosis, un vaciamiento, que le preparó para ser depositario de la revelación, como cuenta Muslim, o que el mismo Jibril le ayudó a encontrar un camello perdido. Esto nos lo cuenta Baihaqi como imagen de encontrar a las tribus de Arabia que estaban perdidas en la violencia intertribal, como vimos en el último vídeo dedicado a la compasión. Ese camello perdido de Arabia es el mismo símbolo que el de las ovejas perdidas de Israel. Dios tiene que enviar a un Rasul para encontrarlas y reunirlas de nuevo. Entonces, la revelación tiene muchas caras, es un fenómeno inagotable, absolutamente maravilloso en todas las formas en las que se expresa, pero todas remiten a la realidad última. Por hoy dejamos el vídeo aquí. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like al vídeo, que ayudáis mucho, y suscribíos al canal si todavía no lo estáis, que cada semana hay vídeo nuevo. En la caja de descripción os dejo el enlace a la cuenta de Ko-fi por si queréis hacer alguna donación, y podéis aprender más sobre el Islam en el curso Hijos de Abraham o en la última sesión del pensamiento simbólico. Muchas gracias, cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.